La selección argentina fue derrotada por Colombia, eso lo sabemos. Lo que voy a hablar hoy es con datos duros, estadísticas, métricas, pero principalmente con el análisis al que los tengo acostumbrados sobre el por qué perdió la selección argentina, las razones. Fue un partido parejo, fue un partido desigualado. Nos cagaron, no nos cagaron. Vamos a hablar de cada detalle en este extracto, este fragmento del programa que hago en Blender, porque hoy hice una columna muy detallada y te muestro, como ustedes me quieren ver a mí, bueno, las partes en donde hablo yo, las partes en donde desarrollo lo que pienso a partir de esta data de Opta. Y en el medio voy a interrumpir la columna desde acá, desde el estudio, para agregar algo más que no dije en la columna de Blender, así que quédate hasta el final. Uy. Hola, parce. Uy. ¡Oh! ¡No! Y María se calentó, boludo. Tranquilo, Johnny Jackson no hizo eso. Che, alguien que le avise Out of Context Blender, por Johnny favor. Jackson, esto no pasó. Marian. No. Porque Johnny Jackson es un careta y porque Marian es un crack y es argentino. Pero Marian es el trabajador que hay que respetar. Un aplauso para No. Marian. Johnny Jackson, Muy bien, Marian. chupala, Gran Johnny actuación. Jackson. Para mí fue un partido parejo. Para mí no tuvo demasiada diferencia entre un equipo y el otro. Acá vamos a ver algunas estadísticas puntuales que ahora vamos a profundizar y vamos a tratar de aportar sentido común a lo que vamos a analizar acá con números, porque no hay diferencia en cuanto a los pases, es bastante leve. En cuanto a la efectividad, Argentina incluso estuvo superior. Los números en rojo son los de Colombia, los números que vemos con texto son los de la selección argentina. 79 pases en el último tercio, 78 ha tenido la selección colombiana. La verdad es que la diferencia entre un equipo y otro en cuanto a posesión, en cuanto a cómo llevaron la conducción del encuentro, no fue total, no hubo demasiada diferencia. ¿Cuál es el gran problema y lo sustancial a la hora de analizar? Y ahí vamos a pasar a la siguiente, que es muy importante. Esto me pasó en Twitter. Esto es lo que Cata comentaba hace un ratito. No pongo obviamente el usuario, pues no importa. Es un colombiano que se enojó conmigo porque agarré y dije que la selección argentina tuvo situaciones bastante claras durante la primera mitad. 5 opciones claras, sea serio, quítese la camiseta para comentar. No vengo al caso, ya está, pasó en Twitter, pero me parece recontra interesante como ejemplo para poder comentar el sentido que uno le da a las estadísticas. Acá él usa los tiros al arco, los tiros entre los 3 palos, para ejemplificar que la selección argentina tuvo 0 remates entre los 3 palos en la primera mitad. Así todo, la selección albiceleste en la primera mitad tuvo varias jugadas claras. Y hoy vamos a pasar a lo siguiente, porque es ahí donde la selección albiceleste tiene el gran drama, y el drama y la estadística puntual es que la selección argentina tuvo 0.90 en expected goals, que es esa estadística que marca lo peligroso de los ataques de la selección albiceleste. Colombia casi 3. 13 remates contra 9. Un solo tiro al arco contra 5, pero tiene 3 remates bloqueados contra 0. ¿A qué voy con esa última estadística? La selección argentina ha tenido oportunidades bastante claras. Vamos a pasar a la siguiente placa porque esto diferencia los expected goals de unos y otros. Es decir, lo verde es el gol convertido, ¿ok? Tenemos el golazo de Nico González por un lado, por el otro tenemos los 2 goles convertidos por parte de la selección colombiana, ambos en el área, el cabezazo y también el penal, pero me parecía recontra interesante para marcar la diversidad de oportunidades que tuvo la selección argentina, lo dispar de la efectividad que tuvo en cada remate, el contexto desde el cual se dio cada situación de peligro. La verdad es que la selección albiceleste tuvo una buena cantidad de oportunidades de peligro. Y acá viene lo que decía recién del drama de la estadística. ¿Por qué digo esto? Porque en la primera mitad de la selección albiceleste termina con 0 remates al arco, esos remates entre los 3 palos. Pero, por ejemplo, tiene esa jugada de Julián Álvarez que presiona en alto sobre la banda izquierda, remata al arco y es clarísima. Estuvo muy cerca de ser gol, pero se fue afuera y no cuenta como remate entre los 3 palos. Y así ha sucedido con varios jugadores como Lautaro Martínez, como Lisandro Martínez, que le han cortado un remate debajo del arco. Muy buen corte en ese caso del defensor colombiano para poder evitar el gol. Ha sufrido mucho, como dijo hace un ratito el ruso, en lo que son los corners defensivos. Entonces es muy importante tratar de entender la estadística y no moldarla a gusto. Es el gran problema que hay en cuanto a los números. ¿Cuál fue el gran problema y la gran diferencia entre ambos equipos? Y ahí pasamos a la siguiente placa, porque vamos a profundizar en lo que fue, el momento en donde se desnaturaliza todo, ¿sí? En el partido hubo 78 interrupciones totales.
el promedio suele ser de 94.1 según Opta. Claro, hoy me llega la información de la gacetilla de Opta sobre el partido y le pregunto a Mati Conde, que le mando un abrazo, le pregunto, che, ¿qué es lo normal? Y él me dice, mirá, lo normal es 94.1 en la eliminatoria sudamericana. Pero me quedo con ese último dato porque se jugó 44.3% del partido, lo cual es poquísimo, y se jugaron 44 minutos totales de 100 disputados en total. Es decir, la pelota circuló de los 100 minutos durante solamente 44, cuando lo normal, le digo a Mati, che, ¿cuál es el promedio en una liga donde se juega bastante? El 57 minutos totales, lo cual es bastante la diferencia. Se jugó muy poco tiempo y esto es producto también de la actividad arbitral. Vamos a pasar a la siguiente placa porque es muy importante entender también cómo se desarrolló el partido. Acá vemos, para explicarles muy sencillamente, lo de la izquierda y lo de la derecha representan gráficos de ataque. Es decir, los picos más altos responden a qué tan peligroso fue el ataque de cada selección. No le den tanta bola a los números, a profundizar en la estadística, sino más bien en la forma del gráfico. El de la izquierda es de la final de la Copa América, el de la derecha es el partido de ayer. Notan que estuvo mucho más plano, principalmente en la segunda mitad. Los picos no son tan exagerados como sí sucedió en la final de la Copa América. ¿Por qué digo esto? En la final de la Copa América se atacó mucho a la selección argentina, como que la selección albiceleste hizo mucho tiempo. Como que la albiceleste se encargó de perder constantemente la oportunidad de que el juego progrese. A nivel estadístico esto no se nota, porque la verdad es que ambos han tenido oportunidades muy claras de peligro, lo cual habla de un partido bastante abierto, donde los cortes no fueron tan exagerados como sí sucedió ayer, en donde notamos principalmente en la segunda parte del gráfico, en el segundo tiempo, donde se jugaron apenas 19 minutos de los 52 en total, lo cual es bastante poco. ¿A qué voy con esto? Cuando Scaloni dice, no quiero llorar, pero le dije a Muñoz, fuiste el único que no protestó, no vamos a hablar del árbitro, pero la verdad es que después del penal casi no se jugó. Esto es cierto y es fáctico, es un hecho, está ahí, está la estadística. Entonces la estadística también te sirve para entender ciertos momentos del partido, de cómo se desarrolló, cómo se fue plasmando en diferentes jugadas el ataque de la selección albiceleste. Creo que no me quedan placas después de esto. Es muy importante entender esto. La estadística marca que fue un partido parejo. Vamos a pasar a la siguiente. La estadística marca que fue un partido muy parejo, pero este es el gran punto y lo clave y lo que comentábamos ayer en el grupo de Pelota Dividida, porque me parece hasta lindo si se puede hacer zoom. No sé si es posible, pero no hay apuro. Pero me parece muy importante esto. La cantidad de tiempo que se perdió en cada acción de juego. Laterales, saques de arco, tiros libres, corners. Ahí notarán la cantidad de tiempo que perdió cada equipo en lo que fueron los diferentes momentos. Por ejemplo, Colombia, hay una exagerada diferencia respecto a la selección argentina. Hago un parate acá para contar un poco más sobre esta estadística que trae Opta, porque no solo son 78 interrupciones durante el partido, sino que acá vamos a ver en detalle cuánto tiempo se perdió en cada aspecto del juego. Laterales, saques de arco, tiros libres, corners, penales, otros eventos. Y es realmente increíble mirar la cantidad de minutos que perdió Colombia en los saques de arco. 13 minutos en total, con 11 en total. Este tipo de cosas son pura y exclusivamente responsabilidad del árbitro, no de otra persona. O sea, él es el que tiene que impartir justicia, ya sea con una amarilla, incluso no sé si expulsar, pero sí ser más, sentenciar más esa autoridad que tiene como árbitro, como juez, a la hora de decir, bueno, querés perder 13 minutos en total, bueno, voy a recuperar 15. Acá vemos que se perdieron 31 minutos totales en diferentes acciones de Colombia. Es decir, el 65% del tiempo perdido durante el partido lo provocó el local, pero se recuperaron en apenas 6 minutos. Y eso es una herramienta que tiene a disposición el árbitro y que no ha ejecutado, no ha recuperado tiempo como sí pasó, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. La selección albiceleste, obviamente, por la necesidad de salir a ganar, la necesidad de salir a buscar un resultado, jugaba más rápido, por supuesto. Pero esto es algo que se diferencia respecto a la Copa América, la final de la Copa América, donde acusaban demasiado a la selección albiceleste de perder tiempo. Y acá vemos que Colombia hizo lo propio en la eliminatoria. ¿Es legal? Sí. ¿Está bien? Por supuesto. Es parte del juego, es más viejo que el fútbol hacer tiempo.
Lo que no está bien es llorar por unos y hacerse el boludo con otros. Entonces, cuando la próxima ocasión llegue y digan que la selección argentina hizo tiempo, recordemos este partido como un gran ejemplo de cómo no hay que conducir un arbitraje a nivel sudamericano, donde se es mucho más permisivo, donde se concretan muchas más faltas, pero también te pasan en arbitrajes como el otro día contra Chile, en donde, por ejemplo, Cuti Romero, que debió ser amonestado, no lo fue, porque el fútbol sudamericano es mucho más flexible a la hora de permitir ciertas situaciones bruscas. Acá se cortó absolutamente todo. Casi 80 interrupciones durante el partido. Y así es imposible que un equipo que se basa en el juego, que se basa en asociarse por carriles centrales, encuentre su mejor rendimiento. Creo que está a la vista que fue un partido parejo, que no sé qué opinan ahí en la mesa, los quiero integrar ahora. Lo hicimos rápido porque ya tenemos el invitado, estamos a nada. Pero me parece de lo más interesante esto. ¿Fue un partido parejo? Sí. ¿Argentina jugó mal? No. Fue un partido decente, un partido correcto. ¿Tiene cosas que mejorar? Por supuesto. Falta de definición, esto se nota mucho. Lautaro Martínez y Julián Álvarez llegan muy cansados en esos últimos 10 metros y eso se nota a la hora de decidir y a la hora de que te respondan las piernas. Nicolás González estuvo mucho más pendiente de la tarea defensiva, precavida. Esto se notó también. Hay puntos bajos. Enzo Fernández, Leandro Paredes. De Paul ayer no estuvo bien, o es una garantía constante, pero ayer lamentablemente no anduvo bien. Entre los cambios, Marcos Acuña no entró bien. Tuvo varios centros defectuosos para buscar la manera y hasta la impotencia de la selección argentina para solo por esa vía buscar la manera de poder atacar a Colombia, lo cual es un gran problema también porque no fuimos creativos en la segunda mitad. Va a haber mucho que ofrecer. Un detallito antes de cerrar esto. Los próximos partidos: Venezuela de visitante, Bolivia de local. Después siguen Paraguay y Perú. Paraguay, de esos 4, es el más complicado, ¿sí? Esto partamos de la base, lo hemos visto ayer. De esos 4 partidos, yo esperaría algunos cambios. Y yo esperaría principalmente algunos futbolistas jóvenes que empiecen a tener más protagonismo. Hablo de Valentín Barco, hablo de Matías Soblé, hablo de Garnacho, hablo de Valentín Carboni. Atentos a eso, porque faltan 4 partidos en el año, son 4 oportunidades de probar futbolistas. Y siento que lo de ayer y la reacción de Scaloni, no solamente en el festejo del gol, algo poco habitual en Lionel Scaloni, que es mucho más cauto a la hora de los festejos, sino también en la manera en la que vivió el partido, nos puede dar una pequeña pista de cómo se van a tomar los próximos 4 encuentros, en donde la selección albiceleste puede empezar a probar cositas para lo que se viene. No fue un partido más. Para mí es un partido muy importante en la percepción de la Argentina, ¿sí? En dejar ese conformismo atrás y empezar a probar nuevas alternativas, nuevas características, nuevas maneras.